Capítulo 1. Discutiendo el festival de la cosecha. Con el palillo de pelo que mamá y Tully me habían dado metido en el pelo, era hora de enfrentar la ceremonia de bautismo de otoño. Durante la ceremonia de mayoría de edad del verano, les había dicho a los niños que debían rezar apropiadamente, de lo contrario no recibirían una bendición. Parecía que mi instrucción se había extendido desde entonces por la ciudad, ya que incluso niños tan pequeños como yo rezaban con una mirada seria en sus rostros. Les di una bendición mientras alababa su fe en el interior, y la ceremonia llegó así a su fin. No pude evitar sentirme un poco deprimida por no poder ver a mi familia. Hoy habrá una reunión a la tercera campanada. Por favor, acompáñeme a la sala de reuniones. Fran hizo un anuncio repentino al día siguiente y yo ladeé mi cabeza en la confusión. Nunca había oído hablar de reuniones que se celebraran en el templo. ¿Qué clase de reunión es? Ah, supongo que es su primer encuentro aquí, Lady Rosemine. Se celebran el día después de una ceremonia de bautismo para discutir cuándo se harán los bautismos en el barrio noble y quién será enviado a dónde. En otoño también hay que decidir quién irá a dónde para el festival de la cosecha y lo mismo se hace durante la primavera para la oración de primavera, explicó Fran. Aplaudí juntos en la realización. Me habían mantenido fuera de las reuniones anteriores desde que era menor de edad, y los sacerdotes no querían que un plebeyo se entrometiera en una fuente de dinero tan considerable. Pero ahora que era la suma obispa, aparentemente tendría que participar en todas las reuniones. Parecía que mi estatus de aprendiz de doncella de santuario había sido solo para mostrar el año pasado. Fran, no sé nada de los asuntos dentro del ducado. Puedo pedirte que me dé un breve resumen antes de la reunión. Una vez que Wilfred terminara de aprender sus letras, tanto él como yo íbamos a ser asignados a un instructor para que nos enseñara geografía e historia. Pero aún faltaba tiempo, y yo no podía asistir a una reunión sobre el envío de gente a través del ducado sin saber nada yo misma. Un mapa será necesario para explicarlo, pero no hay tiempo para pedirle uno al sumo sacerdote. Lo dejaré de lado por ahora y explicaré el festival de la cosecha. Como su nombre indica, el festival de la cosecha era un festival en el que los pueblos agrícolas celebraban su cosecha y expresaban su gratitud a los dioses. Cada pueblo necesitaba ser visitado por un sacerdote azul y un erudito, con los sacerdotes realizando ritos rituales mientras los eruditos recaudaban impuestos. En los pueblos agrícolas, el festival de la cosecha también era aparentemente cuando se celebraban bautismos, ceremonias de llegada a la edad adulta y ceremonias de boda. Los pueblos agrícolas tienen una población tan baja que hacer estos eventos en cualquier otro momento sería absurdo, continuó Fran. La oración de primavera llegó después de un largo invierno, lo que significa que la comida era escasa. Además, como todo el mundo se preparaba para volver a sus residencias de verano, no sería un buen momento para realizar un festival de celebración. Y luego estaba el hecho de que estaríamos ocupados recogiendo cálices de pueblos sin vives, el nombre de los nobles que gobernaban la tierra. A diferencia de la oración de la primavera, donde solo teníamos que ir a entregar los cálices y dar bendiciones, parecía que el festival de la cosecha estaría bastante ocupado. Es la tercera campana, Lady Rosemine. Nos dirigimos a la sala de reuniones. Fran preguntó. La sala de reuniones era tan grande como un aula de escuela, y varias mesas largas estaban alineadas de punta a punta en un gran rectángulo. Un rápido vistazo alrededor fue suficiente para confirmar que todos los sacerdotes azules estaban presentes, pero la mitad de las mesas aún estaban vacías. Era obvio que teníamos una seria escasez de sacerdotes en nuestras manos. Todos los ojos estaban puestos en mí mientras caminaba por las mesas, eventualmente tomando el asiento que Fran había sacado para mí. Me sentía un poco arrogante por sentarme al final de una larga secuencia de mesas, pero yo era la suma obispa. Tenía un estatus más alto que cualquier otra persona allí. Ferdinand es siempre tan arrogante que es fácil olvidar que yo tengo más estatus que él aquí. Ahora discutiré la ceremonia de bautismo de otoño, así como el festival de la cosecha, declaró Ferdinand. Enumeró los temas esenciales uno por uno, avanzando a través de la reunión a un ritmo constante. En el camino, Egmont se quejó de que no le daban los mismos lugares que la última vez, pero Ferdinand lo silenció con una mirada condescendiente. Porque pensaste que tu alojamiento este año sería el mismo que el del año pasado. Los asustados sacerdotes azules se convencieron de que, como yo no había tomado medidas contra ellos todavía, serían acomodados exactamente de la misma manera que siempre lo habían sido. Seguro que eran optimistas. Solo porque Rosemine la suma obispa no te ha castigado severamente por tus transgresiones pasadas no significa que se te permita actuar de la misma manera que siempre lo has hecho. Si no la sigues a ella y a mis instrucciones, espera ser desterrado del templo, declaró fríamente Ferdinand, sabiendo que los sacerdotes no tenían casas a las que volver. Luego anunció quién sería enviado a dónde en el barrio noble para las ceremonias de bautismo. ¿Por qué ni usted ni el sumo obispo realizan ningún bautismo?, preguntó un sacerdote. El sumo obispo y yo tenemos deberes dentro del castillo, sin mencionar que existe la necesidad potencial de que ayudemos a la orden de caballeros. Lo que hacemos no puede ser hecho por ninguno de ustedes, y por lo tanto los tendré a todos enfocados en el trabajo que son capaces de hacer. Además, tengo la intención de distribuir futuras asignaciones basadas en sus contribuciones al mayor bien del templo durante el festival de la cosecha. Entiendo. Gracias por su respuesta. Ferdinand también mencionó que el papeleo que el anterior sumo obispo se había negado a hacer sería finalmente distribuido entre los sacerdotes azules, pero eso parecía algo que no sería relevante por mucho tiempo todavía. Eso es todo. Todos, formulen sus horarios y tengan cuidado de no aplazarlo. Al final, la reunión concluyó sin que yo reconociera los nombres de ninguno de los lugares donde los sacerdotes serían enviados. Fran lo había escrito todo frenéticamente en su díptico, así que le pedí que usara un mapa para explicármelo todo. O eso pensaba, pero Ferdinand me llamó justo cuando me levanté de mi asiento. Rosemine, te daré detalles más precisos esta tarde. Espera en tus aposentos para que pueda visitarte entonces. No mucho después del almuerzo, Ferdinand llegó con Sam, que tenía todo tipo de documentos que comenzó a extender sobre la mesa. Ferdinand le instruyó sobre dónde colocar el mapa y cómo ordenar los documentos, luego me preguntó cuánto sabía sobre el festival de la cosecha. Solo lo que escuché de Frank justo antes de la reunión. Apenas sé nada en absoluto. Los eruditos recaudan impuestos, los sacerdotes y las doncellas del santuario realizan rituales. También recolectamos parte de la cosecha de cada pueblo como un diezmo que puedes usar para los preparativos de
Invierno, explicó Ferdinand. Esa comida sería una gran ayuda para el orfanato, pero no estaba segura de cómo iban a manejar todas las cosechas que seguramente se acumularían en los carruajes salir de pueblo en pueblo. Cada sacerdote irá a 15 pueblos diferentes, ¿verdad? La cantidad de cosechas que tienen que transportar se acumulará muy rápidamente y no se pudrirá alguna en el camino. ¿Con qué propósito exactamente cree que los eruditos los acompañan? La cosecha recolectada será transportada de vuelta al castillo mediante el uso de círculos de teletransportación. Según Ferdinand, los círculos de teletransportación eran herramientas mágicas circulares que venían en pares, uno para enviar y otro para recibir. El erudito salía para el festival de la cosecha con el círculo mágico de envío y luego enviaba sus impuestos reunidos a un círculo mágico de recepción en el castillo. La comida recolectada por los sacerdotes azules también se teletransportaría allí y tendrían que ir ellos mismos al castillo para recuperarla más tarde. No tenía ni idea de que existiera una herramienta mágica tan conveniente. ¿Qué valor tendría una herramienta mágica que no hace la vida más fácil? Ten cuidado de no hacerme perder el tiempo diciendo lo obvio. Las herramientas mágicas se centraban aparentemente en la practicidad ya que utilizaban el valioso maná, y una buena herramienta mágica era aquella que aportaba el mayor valor al mayor número de personas. Creo que el comercio mejoraría e incluso prosperaría si los comerciantes pudieran usar esas herramientas mágicas, dije. Eran lo suficientemente poderosas como para enviar la cosecha de un pueblo a través del ducado de una sola vez. Si se usaban para el comercio, los comerciantes no tendrían que aventurarse a lo largo de sus peligrosas rutas habituales y las tarifas de envío más bajas reducirían el precio de la mercancía. Ferdinand estuvo de acuerdo con mi explicación, pareciendo un poco aburrido. Yo también creo que los comerciantes ya estarían usando las herramientas si tuvieran su propia mano. NGH, Ferdinand, me gustaría tener herramientas mágicas que puedan ser usadas sin mana. Tal cosa no sería fundamentalmente una herramienta mágica, dijo Ferdinand, ofreciendo una respuesta plana antes de cambiar de tema. Ahora, con respecto a los lugares del Festival de la Cosecha. No reconocí ninguno de los nombres de los pueblos y no entendí casi nada de lo que se dijo en la reunión, confesé. En mis lecciones previas a mi bautismo, lo único que me habían enseñado que era relevante para la geografía era mi familia extendida y la tierra que poseían. Pero las provincias que conocía estaban siendo visitadas por otros sacerdotes azules, lo que significaba que yo personalmente no iría a ninguna de ellas. Estaré explicando eso ahora. Echa un vistazo a este mapa, dijo Ferdinand, y Sam extendió algo sobre la mesa. Era un mapa como el que Ferdinand y Karstedt habían estado estudiando antes de la oración de la primavera, con la tierra separada por zonas rojas y azules. La zona roja es la tierra del Distrito Central, gobernada directamente por el archiduque. La zona azul es la tierra gobernada por los Vives. Como este será su primer festival de la cosecha, los he asignado a pueblos relativamente cercanos a Ehrenfest, dijo Ferdinand, antes de señalar varios pueblos y etiquetarlos como Día 1 y Día 2, mientras Fran enumeraba sus nombres. Dice cerca de Ehrenfest, pero parece que vamos bastante al norte y al sur. Eso es porque estarás reuniendo materiales al mismo tiempo, dijo Ferdinand, poniendo su dedo en un lugar llamado Dorban. Era el pueblo más meridional que visitaría. El bosque en el borde de Dorban contiene la planta fey conocida como roel, que da frutos en las noches de luna llena. Se sabe que el maná de otoño es más fuerte en la noche de Shutsaria y que es más fácil reunir materiales vientos de potente energía mágica entonces. La noche de la Shutsaria. Te refieres a la última luna llena del otoño, cuando Ewigelieve el dios de la vida resucita, y Shutsaria la diosa del viento usa toda su fuerza para evitar que llegue a la diosa de la tierra. Pregunté, pensando en la leyenda que había leído en la Biblia. Ferdinand asintió. Es bueno ver que tu lectura está produciendo resultados. De hecho, un fruto roel recogido en la noche de Shutsaria será necesario para elaborar tu poción. De todos los materiales de otoño que pueden ser recogidos en Ehrenfest, el roel tiene la máxima pureza de viento, el elemento del otoño, mientras que también tiene una enorme cantidad de maná en su interior, lo que lo convierte en el material de mejor calidad que uno podría pedir. ¿Qué quiere decir con la máxima pureza? Se dice que un material que tiene un elemento dominante y solo una contaminación menor de otros elementos tiene una alta pureza. Por el contrario, un material con múltiples elementos de similar fuerza se dice que es multielemental. La poción que necesitaba aparentemente requería materiales de alta pureza de cada estación, así que me tomaría por lo menos un año completo para conseguir todo lo que necesitaba. Y como mi maná se había endurecido tanto tiempo atrás que ni siquiera recordaba cuándo había sucedido exactamente, necesitaría materiales de la más alta calidad posible. Como debo partir para el festival de la cosecha, no te acompañaré. Aunque hicimos la oración de primavera juntos. En ese momento, tenía varias cosas peligrosas que investigar. Parecía que esta vez haríamos las cosas por separado. Eso parecía un poco atrevido, ya que este iba a ser mi primer festival de la cosecha. Mi cara se nubló con la inquietud, pero Ferdinand me saludó despectivamente. Todo irá bien. Además de tus caballeros actuales, asignaré a Eckhart y Eusticus para que te protejan. Escucha bien lo que dicen. Incliné la cabeza, sin reconocer uno de esos nombres. Conozco a Eckhart, pero ¿quién es Eusticus? El funcionario de impuestos que te acompañará, y el hijo de Rillarda. Tenía el presentimiento de que el hijo de Rillarda sería alguien en quien podría confiar. Ferdinand probablemente había seleccionado caballeros que no supondrían una amenaza potencial para mí, y tanto Eckhart como el hijo de Rillarda estaban cerca del archiduque a su manera. Tanto la recolección de material como el festival de la cosecha irán bien si sigues sus instrucciones. Cuando llegue el momento, te entregaré las herramientas que necesitarás para recoger el roel. Veo que seguirás trabajando duro por mi bien. Te agradezco mucho, dije, sorprendida por lo concienzudo que estaba haciendo. Pude ver que estaba decidido a asegurarse de que la reunión fuera un éxito sin importar lo que pasara. Todavía hay tiempo antes de la mitad del otoño cuando el festival de la cosecha comenzará. Mientras tanto, el maestro volará su bestia alta. Oh, y recibí noticias de Beno, parece que le gustaría que enviáramos a los sacerdotes grises al orfanato de Hase. Sí, lo he oído. Beno me había dicho que las puertas ya estaban colocadas y que todos los muebles esenciales habían sido llevados al interior. Solo faltaba trasladar a los sacerdotes y doncellas del santuario grises y prepararlos antes del festival de la cosecha. Ha pedido que asignemos soldados de la puerta para proteger a los sacerdotes mientras viajan con todos sus alimentos y bienes, continuó Ferdinand.
Ciertamente había muchas cosas que teníamos que transportar de nuestro orfanato al suyo, y mientras Hase estaba a solo medio día de Erenfest, los ladrones sin duda nos atacarían si empezábamos a transportar cargas de mercancías día tras día. De hecho, aparentemente ya habíamos sido atacados. Necesitaríamos guardias, pero los soldados no podrían acompañar a los comerciantes regulares en circunstancias normales. Los soldados solo actuaban cuando la ciudad necesitaba ser protegida o cuando el archiduque les ordenaba hacerlo. Podemos asignarles guardias ya que la compañía Gilberta está trabajando bajo las órdenes del archiduque, ¿verdad? En efecto, estaba pensando en darle este deber al comandante de la puerta este, si no tienes objeciones, dijo Ferdinand, mirando a mi manera. Estaba hablando de papá. Yo también iré en carruaje, exclamé, levantando la mano con emoción ante la perspectiva de conocerlo. Había estado planeando ir en la bestia alta ya que no soy un gran fan de los carruajes, pero si eso significa que voy a encontrarme con papá, entonces estoy a favor. Tonta, una hija del archiduque estaría custodiada por la orden de caballeros y viajara fuera de la ciudad en carruaje. No se necesitaría un simple soldado común, ni sería de ninguna ayuda. ¿Qué? Pensé que esta era mi oportunidad de verlo. Esto apesta. Mientras me desplomaba, la esperanza se convirtió en desesperación en un instante. Ferdinand se frotó las sienes. Deja que la gente termine de hablar antes de sacar conclusiones, suspiró. Tú y yo viajaremos con tus caballeros de la guardia con las bestias altas, pero mientras te quedes en Hase, tengo la intención de confiar a los soldados que te vigilen. Es probable que tengas muchas oportunidades de verlo una vez que estés en el mismo Hase. Dios mío, la exasperada explicación de Ferdinand disparó mis espíritus de nuevo, y di las gracias a los dioses con una amplia sonrisa en mi cara. Una vez que Ferdinand terminó sus explicaciones, volví a los aposentos de la directora del orfanato. Inmediatamente le pedí a Mónica que trajera a Lutz y Gil del taller, y luego esperé ansiosamente su llegada. Tan pronto como aparecieron, confié a Damuel que me vigilara y entré inmediatamente en la habitación oculta, fingiendo no oírle murmurar: voy a tener que ver eso otra vez. Lutz, Lutz, canté mientras saltaba a sus brazos. Parecía que no podía seguir el ritmo de mi energía burbujeante, y se rindió inmediatamente y me abrazó, advirtiéndome con voz cansada que iba a coger fiebre otra vez. Adivina qué, papá va a ser asignado para vigilar a los sacerdotes grises que se dirigen al orfanato de Hase. Voy a encontrarlo de nuevo por primera vez en mucho tiempo, le expliqué, sintiéndome tan feliz que pude bailar. Lutz parpadeó varias veces, y luego me hizo fruncir el ceño confundido. El maestro Beno dijo que los nobles viajarían en bestia alta, así que ni siquiera los guardias podrían verlos. Escuché de Tully y del señor Otto que el señor Gunther se deprimió tanto por ello que apenas trabajaba. Las palabras sobre la guardia ya habían llegado a la puerta, y papá había aprovechado la oportunidad en cuanto las oyó. Solo más tarde se enteró de que viajaría en bestia alta, y ahora estaba tan deprimido que se quejaba todos los días de no querer ir a trabajar. En otras palabras, se había deprimido tanto como yo por no poder vernos. Esto es algo muy raro que nos conecta, pensé, riéndome un poco antes de explicarle las circunstancias a Lutz. Si bien es cierto que viajaré a Hase con la bestia alta, los soldados serán asignados para vigilarme mientras estoy allí, así que Ferdinand dijo que nos veríamos de vez en cuando. De verdad, hombre, tengo que ir a decírselo al señor Gunther. Está tan deprimido ahora mismo, y eso es justo lo que necesitamos para motivarlo de nuevo. Dile que yo también tengo ganas de verlo. Oh, le escribiré una carta, le dije, garabateando apresuradamente, no puedo esperar a verte en Hase. Buena suerte en el trabajo. En una hoja de papel que doblé y entregué a Lutz. Al día siguiente, Lutz volvió con una sonrisa para decirme cómo había ido la entrega de la noticia. Papá aparentemente había vuelto a la vida después de leer la carta, tan llena de energía que era casi cómica. Mamá y Tully se habían reído de cómo nada de lo que habían dicho podía animarlo, pero una sola carta había hecho magia en él. Capítulo 2. Monasterio de Hase. Hoy era el día en que los sacerdotes grises y las doncellas